My name? Sigmund Freud. From my own years of therapeutic À experience, savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de parler. C'est des choses qui ont... Was interested in the 25 sens. Le sujet supposé where the hell savoir. did I get these ideas, you know? El replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina. Black box. Si ya estás muy cansado de pasarte la vida todo el tiempo buscando la solución, con terapia divinos pero nada camina, incluso algún pastor de televisión, vos mejor escucha. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra solo la va a complicar. La caja negra. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra anda a saber que te encontrás. La caja negra. Estamos abriendo La Caja Negra, radio de psicología. La complejidad de la mente en entrevistas simples. Conducción, Sebastián Gulín. Acompañan Emma Seceni, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. Bueno, buenas noches, gente. Los invito a sumergirse con su deseo, su goce y también su falta en estos diálogos en el interior de la Caja Negra. Mi nombre es Sebastián Gulín, somos una radio de psicología. Es el único espacio donde se habla de la ciencia mental con onda, con sencillez y sin vueltas. Ese es nuestro logo. Como si fuera un pasillo en la facultad, un patio fresco en un congreso, un laboratorio después de investigar horas y horas y te fumás un pucho y te pones a conversar con un colega. Como dice nuestro eslogan, entrevistas simples para mentes complejas. Saludo, ahora sí, formalmente a todos los que me acompañan en esta mesa. Luciano Rossi, Dante Ferraro y Emma. Hola. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, todo Contentos. tranqui. Bueno, están con expectativas los muchachos porque hoy tenemos para entrevistar un tipo que ya tiene mucha guerra encima, las vivió todas. Es un veterano de la psicología, un referente. Es psicoanalista, psiquiatra, director de teatro, actor, escritor. Es Tato Pavlovsky. Es quien trajo el psicodrama a Latinoamérica. Va a ser una entrevista que nos vamos a dejar fluir por sus devenires, como habla Deleuze, que él es un autor que él trae mucho a esta sociedad. Y bueno, no vamos a seguir con su currículum, nosotros queremos que nos muestre y se abra en toda su multiplicidad acá y ahora con nosotros, en la Caja Negra. Pero antes tenemos, vamos a empezar con un micro internacional. Nuevo, sí. Es nuevo, es una columna Estrenando columna. Estamos estrenando, estamos inaugurando y le deseamos que empiece con toda la investidura. Es Marina Bayo, que nos va a hacer de columnista internacional, haciendo entrevistas a psicólogos de todo el planeta, para saber cómo es la ciencia de la mente en ese lugar. Esta semana tiene una joyita, me parece muy bueno bautizarnos con esto. Es una entrevista que yo les pido que presten mucha atención, porque va a ser muy interesante. Tiene varios datos que son importantes entender para comprender nuestra propia cultura, nuestra propia forma de pensar la psicología, porque es una psicóloga de Sudáfrica que estudió ahí y luego hizo un máster en Estados Unidos, así que yo creo que, en mi opinión personal, ¿no?, tiene como las dos partes extremas de este planeta, ¿no? La psicología de Estados Unidos y la psicología por ahí más comunitaria de África. Y también es la necesidad esa como de descentrarnos, que es un poco lo que venimos pidiendo todo el tiempo, ampliar los horizontes para ver en serio qué es la psicología. Siempre, cada programa vamos a mostrar un país distinto
Y vamos a hablar con un psicólogo o un estudiante de psicología y que nos comente y nos actualice la puesta al día de qué están trabajando, qué están haciendo, cómo se estudia ahí la psicología. Bueno, vamos más directo a la entrevista. Sí, aparte una grande Marina va haciendo la entrevista y va traduciendo en inglés. Claro, porque está en inglés. Calidad increíble. Y lo traduce en el momento con mucha fluidez. Bueno, escuchen, no se lo pierdan porque yo creo que entendiendo otra forma de hacer las cosas, más desnaturalizamos la nuestra. Ok, hoy estamos acá con Ansby. Ansby estudió en Sudáfrica, ella es sudafricana, y hizo luego el máster en Estados Unidos. Vamos a estar traduciendo al mismo tiempo, así que téngannos un poquito de paciencia. Hi Ansby, how are you? Hi, I'm doing well. How are you? All good here. So, tell us, nos va a contar ahora cómo empezó a estudiar psicología, por qué él decidió hacerlo. Why did you study psychology? How did you decide that? Well, I actually did my undergraduate in acting, which is a little bit of a different field. And in my final year of acting, I did a community project, which we put a whole community project together on violence against women. And we performed. Okay. Ansby nos está contando que en realidad su undergrad, que es como una licenciatura, es lo primero que pueden estudiar, fue en actuación, nada que ver con psicología en sí. Pero en los últimos años tuvo un proyecto comunitario sobre, usando el tema del acting. And what happened there? So when we did our community project in my final year, we worked with women, and I just realized that I wanted to do something more for the community, to get more involved and to work with people, and not just do acting for me, but I need to include it somehow in working with people one day. Entonces en ese proyecto trabajaba con violencia sobre mujeres y se dio cuenta que quería trabajar en temas comunitarios, quería trabajar con gente y no únicamente utilizar la actuación para sí misma. ¿Y cómo decidiste hacer este máster en Estados Unidos? How did you decide to do these masters in the States? And so during that time, I realized that in South Africa we say psychology, and here it might mean something different. There's more variety, and it's more. There's more open spaces. That in South Africa, psychology is a specific amount of years. Entonces nos cuenta que en Sudáfrica la psicología es distinta a la de los Estados Unidos. En Sudáfrica está mucho más establecido qué es psicología, en Estados Unidos es mucho más variable. Vamos a preguntarle entonces cómo es en Sudáfrica la psicología. So, how is it in South Africa psychology that it's different? What makes it different? So for me, school and then psychology, it kind of goes hand in hand. Our programs is kind of set up a certain way. So say you decide you're going to do a bachelor's or even in psychology, then you need to take all the required classes. But there's not a lot that you can vary from that. Like I feel in the States, if you do your bachelor's, you can kind of choose some classes here and there and kind of put it together. Ok, entonces nos cuenta que psicología y universidad en Sudáfrica van de la mano porque tiene que tomar un montón de cursos que ya están establecidos y no puede variar de eso. Está establecido, sería un poco como nuestra currícula, ¿no? Que no tenemos, por lo menos en Mar del Plata, no tenemos optativas. En Estados Unidos, en cambio, los programas uno puede elegir constantemente materias de otras áreas y crear una propia currícula. Vamos a preguntarle entonces, por ejemplo, ¿qué estudió ella en Sudáfrica? So, what did you study, for example, in South Africa? Like, what topics or what kind of things? In psychology? Yeah. So, kind of when I did my undergraduate, you would do all the subject that you would take in undergraduate for psychology, from abnormal psych to developmental to research to health. You would do all of that is basically to introduce you to all the different subjects that you will work with, theory, what psychology looked like, history, and all the different theorists.
Entonces, en Sudáfrica las materias serían como de introducción al campo de la psicología, estudiarían investigación, las distintas teorías, pero sobre todo en relación a la historia, por ahí las teorías, y luego psicología del desarrollo, abnormalidades, etc. Y vamos a preguntarle entonces un poquito del máster, counseling. What's counseling? What's the difference between counseling and psychology? And that was part of the reason why I decided to do my master's here, because they have a difference there. So here in the States, they make a very big, or I won't say big because sometimes there's a lot of overlap, but here psychology is, if you study psychology, it's a little bit longer, but psychologists usually do advanced testing. So, entonces, en Estados Unidos ella decide estudiar counseling, que acá le llamaríamos consejero, pero no es exactamente eso, ya vamos a ver las diferencias. Nos cuenta que psicología en los Estados Unidos es más larga, y cuando uno termina haciendo psicología ya hace mucho de lo que es testeo, evaluación psicológica. And so depending on what, I went to see someone here to kind of explain to me, depending on what you want to do, it's really important for you to choose the right field. If you were to choose psychology, a lot of people that get their doctorate, and this is a doctorate degree. Psicología ya es un camino de doctorado y es muy en general está muy relacionado con lo que es investigación, por ejemplo, trabajar con Asperger's, pero se hace mucho testeo, mucha investigación, y justamente ella, para saber cuál elegir mejor, fue a preguntarle a alguien que estaba en el campo y le decía, lo más importante es elegir el camino, porque va a ser completamente distinto. And counseling then? And so counseling, on the other hand, you would focus on doing therapy. That is not so much, there's certain very little amount of tests that you can administer, like say a Beck's depression checklist and things like that. Entonces counseling allá tiene más que ver con hacer terapia. Entonces es tratar problemas concretos con la gente y uno toma test, pero por ahí un cuestionario para ver el tema, para ver depresión en el paciente, pero no el cuestionario en sí mismo, no la creación del cuestionario en sí mismo, sino para hacer terapia. ¿Y vamos a preguntarle ahora, qué lugares de acción tiene un counselor? So, where can you work as a counselor? So, as a counselor, you kind of have a lot of options, actually. You can work, right now I'm doing an internship at an agency. And what that looks like is a mental health agency that takes insurance or self-pay. And usually because they don't do specialized assessment, say a person come in and they need that, they might refer. So whoever walks through the door, you might see. You can also do outpatient care at hospitals, depending on which hospital and state, because some states has different requirements for licensure. Ok, entonces nos cuenta que en realidad como counselor uno puede trabajar, como consejero puede trabajar en una variedad muy grande de lugares. Ella, por ejemplo, está haciendo una pasantía en una institución y ve básicamente a cualquiera que pasa por la puerta. La gente viene, por ahí necesita ver un neurólogo, ver un psiquiatra, pero primero se ven con ella, se encuentran con ella y discuten cuál es el problema. Depende igualmente del estado, porque cada estado tiene su regulación distinta acerca de lo que puede y no puede hacer un counselor, e incluso aparecen otras figuras como la enfermera psiquiátrica. Can you tell us about the psychiatric nurses and counselors in the different states? Yep, so I have worked with a few depending on the agency where you work at. So psychiatric nurses they have some medical training, nursing training, right? But they also have training in prescribing medication, but they're also trained in working with mental disorders. And so when they prescribe medication, they can actually do assessment on, like as counselors, when you do an assessment to see if a person is depressed or anxiety or what type of disorder they're struggling with.
Ok, nos contaba que las enfermeras psiquiatras tienen una preparación de enfermería, pero además tienen una preparación en la que pueden administrar medicación y pueden hacer evaluaciones psicológicas, de la misma manera que las puede hacer ella cuando hace una evaluación de alguien, como un diagnóstico de alguien que acaba de llegar a la institución, por ejemplo, de la pasantía donde está trabajando. Estas personas trabajan mucho, pueden realizar entonces estas evaluaciones, la administración de la medicación en sí misma, y va a depender del estado en el que, en Estados Unidos, en el que esta persona esté viviendo. Ajá, good, Ansvis. Thank you so much for the interview. Yeah, thank you. Bueno, hasta luego a todos. Chau, chau. Soy Alfredo Moffat y no me gusta la caja negra. Yo, soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio obrero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que quiero, sí. Como un reportero, pero del guero vine a comunicar. La verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña yo. Estás escuchando La Caja Negra. Por FM de la Azotea. Bueno, increíble la entrevista de Marina. Espero que podamos seguir así en el mismo nivel, llenándonos de psicologías de otros lugares, de otros contextos que nos traigan cosas nuevas. Bueno, vamos ya con la entrevista a Tato Pavlovsky. Eduardo, Tato, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Me presento. Sebastián, acá en la mesa Luciano, Emma, Dante, somos estudiantes de Psicología de Mar del Plata, saliendo esta radio para todo el país. Bueno. Mira, yo quiero, es un deseo mío, me gustó mucho tu poesía, esa que empieza con no se puede jugar a medias, si se juega, se juega a fondo. La voy a leer para el público y a partir de ahí te propongo que comencemos la entrevista. ¿Te parece? Bueno, ¿cómo no? No se puede jugar a medias. Esto es una poesía de Tato Pavlovsky. No se puede jugar a medias. Si se juega a fondo. Para jugar hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza. Se torna un hombre concreto. Repite palabras de otro. Te propongo que entremos a ese mundo de la locura, a ese mundo donde uno no está burocratizado y es creatividad, y quizá puedas, en tu multiplicidad, describirte de alguna forma, Tato, que dé comienzo e inauguración a esta entrevista. Sí, pero ¿qué me preguntas? Que frente a un espejo te describas, en vez de enunciarte yo, te describas quién es Tato Pavlovsky. Bueno, yo soy un complejo multiplicidad y de muchas variables. Yo soy primariamente médico. A los 22 años me recibí de médico. 22. Y en cuanto me recibí de médico me di cuenta que la profesión menos elegida en mi vida era médico. Así que me ocupé de la psicología porque había tenido un tratamiento muy bueno en una psicoterapia y recordé que me había gustado mucho, pero no lo tenía en la cabeza como salida la psicología de la medicina. Claro. Y después de casualidad empecé a trabajar en grupo, en el hospital de clínica, en el hospital de niños, en grupos de niños. Ahora, un grupo de niños no dice nada, porque acá ni siquiera había nada, un libro escrito. Y entonces, con Roja Bermúdez y Carlos Martínez, entramos a un lugar que era, Rojas era el director,
más grande que nosotros, y se empezó a ocupar de distribuir en grupos a todos los pacientes que venían, de tal modo que ese fue el primer instituto de grupos del país donde había 9 grupos en un servicio, 9 grupos de niños. Wow, sí. Era un poco medio descomunal. Claro. Trabajamos muy seriamente, a pesar de que no teníamos bibliografía, porque no, excepto algunas bibliografías de Gilú García Reynoso, de Salas, de Fiasqué, de Dorita Fiasqué, sí, que estaba en el servicio de Taillé, que era un pediatra, eran como cosas aisladas, observaciones. Claro, vos decís que en ese darle sentido forma a todas las observaciones, sí, y a nuestra experiencia personal. Claro. ¿Y qué es lo que guiaba la práctica de ustedes? Si no tenían tanto material, uno acá por ahí en psicología, como la teoría básica es fundamental, ¿no es cierto? ¿Es tan necesaria para vos la teoría básica o de repente no resultaba imprescindible? Bueno, no sé, hay una cosa que es la teoría básica, que se referiría a la línea que nosotros estábamos embarcados en ese momento, que éramos nosotros psicoanalistas. Claro. Esto significa que existía una teoría básica, pero no existe una teoría básica de la psicoterapia de grupo y el psicodrama. Era jugar con los chicos, interjugar, descubrir, ver los roles y la observación clínica, que es importantísimo. Ver que los chicos cuando juegan, cuando se movilizan, salen de a veces ciertos atracones psicológicos que les permite moverse, y chicos que has visto por primera vez inmóviles, con miedos, con temores, con sus grandes silencios, al empezar a jugar empiezan a desplegar fuerzas creativas, y ahí te das cuenta qué importante es la creatividad en lo grupal de niños. Claro. Ahí yo me empecé a preocupar seriamente y me desvió un poco de la interpretación psicoanalítica. Claro. Ahí comenzó tu pasión por el psicodrama, Tato. Ahí comenzó tu pasión, tu referencia, tu curiosidad por el psicodrama, por jugar, desbloquear esos atracones. Claro, yo no hice psicodrama, a mí el psicodrama me lo enseñaron los chicos. Claro. Es decir, yo no fui a decir, ahora vamos a hacer esto. Los chicos, le dije, ¿a qué jugamos? Y qué sé yo, y de ahí empezaron a jugar, y me maravillaba la capacidad creativa de algunos niños que eran inmóviles al principio de las sesiones, o trastornos de conducta muy severos que las madres nos decían que estaban mucho mejor. Y entonces empezó el psicodrama. El psicodrama apareció como juego. Eso se da por jugar y por poner el cuerpo, ¿no? Me imagino. Sí, claro, jugar, poner el cuerpo. Porque el psicodrama pone el cuerpo, claro, con los demás. Porque otra cosa muy importante de esto es la función grupal. No hacían psicodrama individual, estaban 10 chicos jugando, y vos te llamaba la atención que un chico que había estado callado en un rincón durante 5 meses ahora estaba sugiriendo el fuego en un barco. Claro. Digamos que el trabajo en grupo, imaginar, la cabeza funcionaba de otra manera. El trabajo en grupo, digamos, o el juego en grupo posibilita algunas cosas que en lo individual tal vez no se pueda tratar. Bueno, yo creo que sí. Yo fui terapeuta, yo fui psicoanalista individual también, pero estoy seguro de que lo grupal tiene una variable terapéutica creativa que es muy importante. Oponerla a lo individual es un poco torpe porque no corresponde a la filosofía de cada tratamiento. Una terapia individual tarda mucho en general en Buenos Aires. Claro. Digo en Buenos Aires porque he estado en otros países. ¿Y qué pensás una terapia grupal naturalmente tarda menos, y menos sobre todo de niños, que no los van a llevar más de 2 años al hospital. Y en adultos, Tato, es el psicodrama también... quizá sale de tu palabra más eficaz que un psicoanalista individual para resolver esos atracones psicológicos.
me resulta difícil o pedante opinar de esto, porque yo trabajo en grupo solamente desde hace 10 años. Es más, creo que no debe haber nadie que trabaja sin tocar la individual. Es raro que haya alguien que haga nada más que grupo, pero yo te diría que el tratamiento grupal para mí es el que hago con mayor riqueza, donde me siento bien yo, donde me parece que los pacientes están bien, pero tampoco puedo negar que debe haber tratamientos individuales largos, buenos. La única crítica que yo le haría por haberla hecho yo como paciente es que por ahí lo bueno no debe ser largo, tan largo como las terapias individuales nuestras, que por ahí duran 15, 20 años. Entonces vos no sabés si mejoraron con el tiempo, con la lluvia, qué sé yo, ¿por qué tanto tiempo? A mí me gustaría... Una preguntita, ¿por qué lo grupal tiene esta cualidad? No, yo creo que el grupal tiene la cualidad de que jugar en grupo para los niños es fundamental para la creación y para la salud mental. No se busca solamente de interpretar los hechos. Esto significa que vos querés pegarle a tu hermana y no te animás. Esta verbalización significa dramatizar, significa poner en acto las palabras que se ha dicho. Y eso es muy bueno, eso sin lugar a duda que es muy bueno. Yo lo hago desde hace muchos años, me parece bueno el tratamiento. Hoy hablabas de creatividad en los niños y también asociabas la creatividad con la locura cuando te leía sobre una poesía. ¿Qué tiene la locura de interesante que has rescatado en tu práctica y que la asocias a la creatividad también? Bueno, sí, claro, la asociaba a la creatividad porque mucha gente tiene miedo a desbordarse, a salir de las líneas de la normalidad psicológica, pero no porque haya visto mucha locura en las sesiones de psicodrama. Te digo que en tantos años como tengo yo, que ya son muchos, ha habido 1 o 2 brotes. Claro. Es decir, como yo te dijera, 50 y pico de años trabajando en esto, hubo 1 o 2 brotes que eran personas que... ¿Se puede trabajar con la locura, digamos, en el psicodrama? Con psicóticos. Sí, digamos. No, los franceses han trabajado... Los franceses hicieron una corriente muy parecida a la argentina. La única diferencia es que eran franceses y que eran más grandes. Y el psicodrama psicoanalítico francés con Le Bovici, Ancier, Diatkin, eran psicoanalistas muy buenos que fueron a un hospital a trabajar y se reunieron y dijeron, no podemos trabajar porque esto implica un desgaste que no corresponde a la tarea nuestra. Yo creo también que tremendos psicoanalistas adoptaron la terapia grupal medio de casualidad, porque ninguno conocía mucho esto, y obtuvieron resultados y trabajos que fueron incluso leídos por nosotros para nuestra formación. Tato, el psicodrama, este hecho de movilizar cosas y ponerse en acto cuestiones que por ahí estaban en la palabra y poner el cuerpo también a trabajar, ¿no es también desestabilizador para algunas personalidades que quizá lo mejor sería buscar la estabilidad? Bueno, yo te diría que eso depende del psicodramatista, depende de la experiencia clínica y depende del conocimiento que tengas de la psiquis de la persona. Si yo pienso que no se puede hacer psicodrama, porque sí hay que conocer el diagnóstico, hay que conocer los otros tratamientos, pero yo te digo, no he tenido accidentes con el psicodrama, pero porque soy cuidadoso. Hay otros, por ejemplo, una hija mía, Carolina Paulowski, es para mí la mejor psicodramatista que hay, pero menos cuidadosa. Ah, pero ella se porque lanza... la pones en el lugar del falo. No, chiste. Tato, vos qué
¿qué diferencia ves vos sos uno de los pioneros que trajo el psicodrama acá en Latinoamérica? ¿Qué diferencia ves con el psicodrama europeo? ¿Qué es la especificidad de acá, de estas regiones? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿qué ves así de...? Bueno, yo me acuerdo que había un gran psicodramatista francés que era lacaniano que se llamaba Lemoine. Y en un congreso con nosotros trabajamos Serran, Kesselman, yo y Frilesky. Dramatizaba primero él con gente y después nosotros. Y la diferencia era notable porque lo de él era casi un caminar cauteloso y lo nuestro era un bullicio explosivo de creatividad. Era más rockero. Claro, era más como somos nosotros, y gritos y todo. Y él decía, pero yo los admiro. Acá la gente es mucho más cauta. Claro. Se refería La idiosincrasia ¿no? influye. Claro. El tema de la idiosincrasia parece ser muy fuerte en ese sentido. Sí. Ahora, Tato, sin embargo, ¿vos sentís que hay algún límite para el psicodrama? ¿Que hay personas que realmente, características de personalidad, que de repente no puedan realizar psicodrama grupal, ¿no es cierto? Como mencionas vos. No, psicodrama individual prácticamente yo no conozco. Sí. He hecho muy poco con Roja Bermúdez. Yo creo que sí, que yo no meto a toda la gente que viene a verme el psicodrama. Pregunto lo que ha tenido, qué siente, que si hizo alguna psicoterapia previa, etcétera. En algunos es cantado que el psicodrama les va a hacer bien porque es grupal y porque son gente no acostumbrada a hablar. Claro. Las desinhibe, digamos. El hablar, el dramatizar, el poner el cuerpo en sesión, crea una fantasmagoría muy atractiva terapéutica. Pero no soy ningún tonto para pensar que es la mejor terapia. Es una terapia para mí importante. Está bien. Pero ahora, por ejemplo, en estos casos que vos decís es cantado, ¿cómo tendría que ser una persona, haciendo un ejemplo, donde vos digas es cantado, que vos prescribas, por ejemplo, que recomiendes que arranque psicodrama y no otra terapéutica? Es difícil que yo recorra que diga eso que dijiste, porque no, a mí me vienen a ver ya sabiendo que hago psicodrama. Claro. Pero muchas veces yo digo, no, vos no tenés que estar en grupo. Vos debías hacer una psicoterapia individual, cuidadosa, no más larga que 1 año y medio, pero no hagas psicodrama. Es decir, yo mismo me convierto en la figura que pone límites. No me he equivocado mucho, te digo que es de las cosas que me he equivocado menos. Colocar a gente en psicodrama que no correspondiera. Claro. ¿Quién sabe más de psicología, el psicólogo o el actor o el dramaturgo? No, yo pienso que de psicología el psicólogo sabe más, pero el actor toca variables de la vida que son fundamentales. Es decir, que vos te metés en una obra de teatro y notás cómo cambiás. Por ejemplo, te voy a dar una idea. Sí. Yo hice una obra mía que se hizo famosa en el mundo porque era muy importante, que es Potestad. Sí. Que era el robo de una criatura por un raptor de niños. Sí. En ese papel yo hacía de raptor de niños y tenía toda la imagen. La primera parte parece que me robaron a mí la chica. Después se descubre que yo era el verdadero raptor y que los derechos humanos me la habían restituido a su hogar. Pero el dolor que sentía yo era brutal. Por la restitución, ¿se entiende? Sí. Yo la impresión que tengo que muchas veces en el teatro descubrí muchas cosas de la psicología que no sabía. Es decir, que el teatro, la vivencia del cuerpo, la vivencia de la interacción, la vivencia del omnipotente, la vivencia del estar con otros, me daban resultados en el personaje que no hubiera conocido en psicología. Claro. ¿Qué te dio el teatro, por ejemplo? ¿Qué te dio el teatro? Decías que te aportaba la vida, te hacía conocer algunas cuestiones psicológicas. ¿Qué sería, me estás preguntando? No, ¿qué te dio? Muchísimo. Por ejemplo. Muchísimo. Bueno, últimamente saqué un premio muy importante, creo que culturalmente y por dramaturgo, que fue
digamos, de la ciudad. Sí, como ciudadano ilustre. Ciudadano ilustre. Pero me ha dado mucho porque primero me desaburguesó un aspecto psicoanalítico que tenía yo y que creo que tienen los analistas. ¿Cuál sería ese? Que era como una especie de modorra frente a la acción. Claro. Que correspondía también a la modorra política. También había un no hablar porque eso no era psicoanálisis, y acá se trataba de denunciar al filicidio, no hacer psicoanálisis. Es decir, que también se convirtió para mí, el teatro me abrió las puertas de una cultura política y el psicoanálisis que me permitían ampliar mi mundo de psicoanalista. Esto es lo que vos llamás la militancia cultural, ¿no es cierto? Y claro, sí, yo he escrito mucho, y varios libros sobre artículos que correspondían a la militancia cultural. Sabés que yo pensaba, me hacía en realidad reflexionar esto de la militancia cultural, cómo podríamos correr o utilizar este término de la militancia cultural en psicología. ¿Cómo sería, o si se te ocurre, una militancia psicológica? Bueno, vos sabés que la gran ruptura que hubo con el psicoanálisis en la Argentina la originaron psicoanalistas jóvenes. Bauleo y Kesselman fueron los que originaron Plataforma Internacional, que fue la ruptura con las normas que tenía la Asociación Psicoanalítica Argentina, que eran normas para nosotros fuera de la realidad histórica. Claro. Es decir, no hablaban de política, no se hablaba en la Asociación Psicoanalítica de política en el año 70-71. Recién ahí nos reunimos varios y con muchachos europeos, bueno, de la necesidad de establecer una psicología más de acuerdo también a la realidad viviente en el momento en que estás conviviendo y qué cosas atroces pueden ocurrir sin que eso significara salir a gritar y lo que hay que hacer es estudiar, producir, buscar otras bibliografías, juntarse con gente donde la psicología también funcionó como un pivote de creatividad y como un pivote de silencio, en ese sentido, de mucho silencio por el miedo. Y un psicoanalista que no, fíjate que en tantos años, hasta el 83, no hubo ningún trabajo psicoanalítico sobre el genocidio. Claro, es cierto, sí. Eso como es descomprometido, ¿no es cierto?, con lo que pasaba con la realidad en política. el momento. Sí. En ese sentido, Tato, ¿nos sirve el psicodrama para resolver problemas sociales? Y me refiero a temas políticos sociales, como esto que comentás, y también más en la actualidad, que nos atraviesan otras problemáticas. Sí, es verdad, pero también es muy importante la formación que tiene el analista, porque el analista o el terapeuta de grupo, porque si vos no tenés muy clara cuál es la lucha política, la lucha más justa, la lucha que establece una verdadera justicia social, ¿qué te vas a meter con los pacientes? Ahora, si sabés que determinadas palabras, determinadas dramatizaciones tienden a remover al terapeuta y a darle más conciencia de lo social en lo personal, bueno, ya es muy importante. Además, lo hemos escrito nosotros con 2 o 3 libros en Cuestionamos y Psicodrama Psicoanalítico. Bueno, Tato, vamos llegando un poco al atardecer de esta entrevista y queríamos darle una faceta existencial. Los psicoanalistas en general dicen que en el inconsciente hay sexo y muerte. Y queríamos repasar y tomar tu opinión. ¿Qué dijiste del arte? ¿Del arte? No, del atardecer de esta entrevista, una metáfora para decir que estamos yéndonos, pero podemos hablar del arte. La palabra arte les quería haberla oído de vos, pero bueno, no importa. Nosotros queríamos también del arte, que tiene que ver seguro, pero el sexo, ¿cuál es no sé, lo que nos quieras decir del sexo? Sabemos que tenés una faceta mujeriega y queríamos que, no sé, que te dejes de venir ahí en esta situación.
Devenir. No, yo fui muy mujeriego, de lo cual no me arrepiento mucho porque la mujer es lo más bella como instrumento para vivir. Pero ahora no hablaría de eso. A los 81 años ya ser mujeriego es otra cosa. Lo que tenés si querés una mujer es el acompañamiento, el compartir, el sentir juntos, el educar a los hijos que ya son hombres y bueno, y eso es fundamental. Cambia el sentido de la vida. No se convierte la mujer en lo sexual desesperado, sino se convierte la mujer en una compañera que lo puede acompañar a uno en momentos difíciles de la vida y viceversa. Es otro amor. Entonces la mujer existe porque Lacan dice que no. No debe haber visto a Lacan mucho. Debe haber visto muchos pacientes. Pero por lo que yo sé, no es así la vida nocturna de Lacan. Lacan nacía mucho y le gustaba mucho, salía mucho a la noche y le gustaban mucho las mujeres y el teatro y las actrices. Esa es la verdadera historia. Ahora, que él diga que no existe, lo dice en una forma ligado al psicoanálisis. Claro, sí, que no existe la relación sexual, por ejemplo, y demás. También no existe. ¿Y vos? Si la relación sexual no existiera, qué pobre sería, ¿no? Y vos, Tato, ¿cómo es la noche de Tato Pavlovsky en sus años mozos? ¿En qué? En sus años de joven, ¿cómo es la noche? Así como la de Lacan, era así. ¿Cómo era el Tato mujeriego en la noche? Bueno, yo era un poco desesperado. Básicamente. Soy ruso, muy rusófilo y muy siento como la literatura soviética, el amor como una cosa fundamental. Pero he hecho macanas con esto de ser mujeriego y también he sido infiel y eso me ha creado grandes problemas y grandes indignaciones. No creo que sea la patología más grande que tengo yo, pero sí, puedo decir que en un momento me sirvió mucho para crecer y porque la belleza de la mujer me parece increíble. Tato, una pregunta. Si tuvieras que pensar en una obra de teatro que te represente, así, haciendo una retrospectiva de tu vida, ¿qué obra de teatro sería? Y no sé, bueno, yo hace muchos años que escribo y que pienso que el teatro es político, no de bandería política. Sino comprometido, sí, implicado. Es un teatro que busca siempre la exigencia, a ver si se entiende bien, la exigencia del intelectual como permanente espíritu crítico, no como crítico de un partido, pero sino como uno tiene la obligación de no perder el espíritu crítico del intelectual, como dice Fanon, como lo dijo Edward Said, como lo decía Jauretche, que no nos convirtamos en técnicos. Que ese también es un problema de nuestra disciplina. Bueno, nosotros por lo menos también, no sé, o sea, este programa, por ejemplo, es autogestionado por estudiantes. La idea justamente es sumar esta beta más crítica y salir un poco, romper de este esquema tradicional, ¿no? Claro. De ese intelectualismo, por ejemplo, en el que nos vemos siempre. Es un problema de la época, me parece también. Sí, ¿no, Tato? Es cierto, pero también es cierto que ha cambiado en otro lugar. Fíjate que hay gente joven que aparece muy apasionada ahora con la política. Y no estoy haciendo nombres, estoy en general dándome cuenta que hay mucha gente joven que está como... que no estaba hace años y que ahora la veo apasionada. Y eso me parece importante independientemente de la figura o no del kirchnerismo, sino como de la misma manera como el teatro también. Hay un movimiento teatral en la Argentina que es importante en el mundo. Y se ha dado porque los jóvenes buscan en el teatro la identidad cultural que habían perdido. Y eso me parece muy importante. Me parece muy importante que uno no pierda la identidad, que uno no pierda el sentido de su exigencia como intelectual. Y una de las exigencias como intelectual
fundamentales es no perder el espíritu crítico. ¿Qué quiero decir con esto? Más claro, que si vos... Me gusta la definición que va a venir. A ver, ¿qué sería perder el espíritu crítico? Muy sencillo. Yo pienso, voy a dar un ejemplo, que lamentablemente no quería dar ejemplo, pero a mí me parece, por ejemplo, que en este gobierno los intelectuales se han unido todos en masa en una fuerza, pero no ha sido de espíritu crítico, ha sido de alabanzas. Claro. Como es el kirchnerismo. Esta famosa grupo que tiene Foster, ¿no? Claro. Y a mí me parece que no hubo un acercamiento a la Presidente, no porque la Presidente no lo quiera, porque la gente no quiere perder sus lugares adquiridos. Claro. Como un intelectual no puede decir a la Presidenta, dígame, mire, en esto yo pienso como usted, pero hay acá algo que no me gusta. Exacto. ¿Y ella que las iba a pegar? Y si no querían perder ni quieren perder el lugar adquirido. Generalmente son puestos muy altos, prestigios muy altos. Bueno, eso es lo que yo pienso que debe ser un intelectual, el riesgo del intelectual. Me gusta ese muy lindas palabras. Sí, de una identidad del riesgo del intelectual. Yo, hablando del riesgo, veníamos a también derechos a preguntarte, como nos dimos cuenta que en tu generación de psicoanalistas había muchos que experimentaban con drogas, con psicotrópicos, con ácidos. ¿Cómo es la relación de Tato con estas experiencias? Que es también entrar y salir de la locura. ¿Cómo? No, ninguna, porque no he estado en contacto y no me gusta hablar de cosas que no he estado en contacto. ¿Y qué pensás? Clínicamente nunca tuve que ver con la utilización de estas drogas, que la hacían quienes manejaban, bueno, como Fontana, por ejemplo. Claro. ¿Qué pensás de esto utilizado en el psicodrama? Por más que no tuviste experiencia con los psicotrópicos, ¿qué pensás de esto usado en el psicodrama? ¿Pensás que marihuana, por ejemplo? ¿Pensás que fortalecería, que crearía nuevas...? No, yo creo que abriría compuertas, pero no tenemos el resultado de lo que pasaría en cada persona. Claro. No. Ahora, Tato, con todos estos años, digamos, con toda esta trayectoria en diferentes áreas, ¿no es cierto?, que venís a mostrarnos en este caso, mi pregunta sería, ¿qué prescripción, qué recomendación, qué práctica nos dirías a nosotros, por ejemplo, estudiantes de psicología, o a los oyentes que están interesados en estos fenómenos psicológicos? Mira, una cosa fundamental que yo sufrí mucho en psicología, por eso rompí con la Asociación Psicoanalítica Argentina, y fundando plataforma con Armando Bauleo y Kesselman, es mucha otra gente, además de lo que estoy diciendo, pero es romper con todo lo dogmático. Claro, difícil, porque es todo casi. Que el psicoanálisis no se convierta en una idea como generadora de preguntas que tienen siempre a respuestas cerradas. No, solamente respuestas para abrir y no para cerrar. Claro, está bien, que normalmente por eso mismo son respuestas cerradas, que la idea sería justamente abrir. Claro, yo pienso que hay que abrir permanentemente. Ahora, yo hace mucho que no estoy en contacto con el psicoanálisis puro. La única vez que fui cuando se murió Arnaldo Raskowski, y me llamó la atención que lo primero que hicieron fueron hablar a favor de la Revolución Libertadora. Lo primero que hicieron fue un mensaje de Aslan a favorecer la Revolución Libertadora. Y no era el camino para el momento histórico. Claro. Me parecía que torpe la cosa, pero se ve que tienen algunas ideas que yo pienso que hay psicoanalistas muy inteligentes, y que Lacan tiene un movimiento psicoanalítico muy inteligente que le ha dado teoría a muchas cosas que no la tenían, seguro. Seguro. Ya estaríamos llegando al fin del programa. No nos cortes, pues después queremos hacer un pedido. Me quedo con la frase de Tato, el crítico, la cuestión de la persona crítica y el riesgo, que me encantó esa frase, realmente. Yo igualmente quiero
seguir con la analogía, que veníamos con el atardecer de lo que sería, bueno, las preguntas existenciales. Y bueno, como me di cuenta que Tato es un tipo que rompe bloques, que rompe el bloque de intelectuales kirchneristas, rompiste con la APA, sos un tipo que rompe muros, pero no me quiero perder esta oportunidad para preguntarte ese muro que nos espera al final de la vida, que es la muerte, y que no lo podemos romper y que inunda los inconscientes. Y vos que has vivido tanto psicodrama, tantas movilizaciones, supongo que debe estar presente el fantasma de la muerte, y quería preguntarte tu opinión. El miedo a la muerte existe, pero también existe el deseo de vivir, y que vivir es no vivir aterrado a la muerte. Claro. Yo creo que tengo temor, a la edad que tengo, siempre tenés una sombra diaria, pero también es cierto que he luchado mucho por la vida, y creo que eso me cubre de muchos miedos naturales de la muerte. ¿Qué es la muerte para vos? Para Tato, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para Tato? ¿La pregunta? Sí, ¿qué es la muerte para Tato? El final. ¿El final de una obra? El final. Se cierra el telón. Se cierra el telón. Se cierra el telón, es el final. Pero también hay una cosa muy linda. Vos viste que murió fenómeno cultural uruguayo de Galeano. Sí, sí. Y yo el otro día, cuando me dieron el honoris causa, el ciudadano ilustre, pedí a la gente que no habláramos de la tragedia de la muerte de Galeano, sino que habláramos de la vida. Claro. Pedí un aplauso por Galeano, por esa moral intransigente, dura, que tenía Galeano en su lucha política, en su lucha social, en su lucha socialista. Y con qué ganas se aplaudió todo esto. Es decir, también cuando te morís, después quedás vivo en el recuerdo de lo que has sido. No es ninguna manera de consolarse, pero es lindo saber que uno no muere cuando muere solamente, sino que quedan algunas cosas que uno ha dicho, y bueno, que sigue la vida, ¿no? Bueno, Tato, creo que con estas palabras filosóficas nos despedimos. Bueno. Muchas gracias por tu disposición y por explicar de forma tan clara y no tenerle miedo a ninguna de las preguntas y bueno, ponerle palabras a todo. Es un gusto haberte tenido, entrevistar gente implicada también con la política, que eso es algo que lamentablemente no se ve mucho, sí, el estar implicado. Quédate en línea un segundito, nosotros nos despedimos, pero quédate en línea porque te queremos pedir un último favorcito para la edición de la radio. Y bueno, saludamos a todos los que nos escuchan de La Caja Negra, síganos en Facebook, síganos, mézclense con nosotros, tírennos ideas. Preguntas, críticas. Sí. Nosotros estamos construyendo desde Pulmón todo esto para generar un espacio de encuentro de todo lo nuevo en psicología y todo lo que se está generando ahora en la espuma de la ciencia, ideas, en las nuevas también, corrientes. ¿por qué no nos pueden recomendar? Ideas. Saludos a todas las universidades de Argentina donde se enseña psicología y bueno, nos despedimos y bueno, hasta dentro de 2 semanas. Chao, hasta luego. Yo. Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio obrero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y tu ego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí. Como un reportero, pero del que no vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña. Yo soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio obrero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y tu ego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que quiero, sí. Como un reportero, pero del guero vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña. Yo